Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre ficheros, ¿eh? Lo primero que vamos a ver sobre ficheros es pues qué es un fichero, cómo escribir cosas dentro de un fichero y cómo leer lo que contiene un fichero, ¿eh? Básicamente, bueno, supongo que todos sabéis lo que es un fichero, ¿eh? Si entro aquí pues al explorador, a ver que no salga el porno, ¿eh? O sea, directamente pues veis que tenéis discos y en los discos pues hay carpetas y en las carpetas pues hay cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, pues imaginar, yo pues, he hecho una carpeta aquí que se llama cosas de IO. Aquí pues podría hacer un new text document, por ejemplo, ¿eh? Le voy a llamar pues cosas. Si lo abro, pues aquí podría escribir lo que quiera. Un fichero de texto es un sitio donde puedes escribir letras, lo puedes guardar, save, ¿eh? Lo volvemos a poner a abrir, ¿eh? Y tiene un contenido. O sea, todo lo que vamos a tratar en este curso son ficheros de textos, y un fichero de texto pues es un fichero, como su propio nombre indica, que tenéis en una carpeta del disco, que tiene un nombre y que podemos abrir para leer lo que contiene desde un programa, o podemos crearlo o sobreescribirlo. Ya veremos a ver todo lo que podemos hacer ahora sobre ese fichero para escribir resultados, ¿eh? Pero todo lo que veremos, aquí no tenemos ni películas, ni imágenes, nada, ¿eh? Directamente solamente trabajaremos con ficheros de texto. Esto lo dejo aquí porque como voy a utilizar esta carpeta directamente para hacer los ejemplos de los ficheros, ¿eh? Fijaros que está pues en el disco C, dentro de la carpeta cosas de IO, pues aquí iré metiendo todo lo que vayamos haciendo en el ejemplo para ver lo que hay. Entonces vamos a hacer primero un programa que sea capaz de abrir un fichero y leer lo que contiene, ¿eh? Fijaros que ya, mira, pues justamente ya que he hecho este fichero de aquí, tengo un fichero que está dentro de la carpeta c2 barra cosas de IO, y que se llama cosas txt. Vamos a hacer un programa que sea capaz de abrir este fichero, leer el contenido y escribirlo directamente por la pantalla, ¿eh? Simplemente eso. Así veréis cómo declarar un fichero y cómo utilizarlo de esta manera. Entonces, un fichero en C Sharp, dentro del framework, se llama un stream reader, que es para un leedor de, pues de fuentes de información, ¿no? Un stream es como un arroyuelo, pues un stream es una cosa por la cual vienen datos. Stream reader, voy a llamar por ejemplo pues fichero. Entonces, acordaros que lo que vimos en las estructuras, esto es una estructura, el stream reader es una estructura, ¿eh? Entonces hay que crear esa variable de tipo fichero. Entonces tenemos que hacer un new stream reader y como argumentos al creador le pasamos, fijaros que esto tiene aquí 11 sobrecargas, hay un montón de formas de crear, pero una de ellas es enviando el camino al fichero. Pues le voy a poner aquí que está en c2 barra cosas de io barra cosas.txt. Este es me parece que no me equivoco con el path, pues cosas de io. Entonces, una primera cosa es que las barras para atrás en C Sharp hay que ponerlas dobles. Ya os explicaré por qué. Ahora mismo es igual, es un acto de fe, creérolo, porque si no empezaría a saltar de una cosa a otra y no iríamos al grano, ¿eh? O sea que para escribir el nombre del fichero, las barras del path se han de escribir como contrabarras dobles, ¿eh? Entonces, con esto ya tenemos un leedor de fichero. ¿Qué puedo hacer una vez que tengo este leedor? Pues puedo leer lo que contiene. Fijaros lo que voy a hacer aquí. String s igual a fichero.read, y fijaros lo que aparece aquí ya. Read line, read to end. O sea, fijaros que es prácticamente como el console. O sea, un fichero es como la consola. Lo que pasa es que en lugar de leer las teclas que tecleamos en la consola, lo que hace es leer lo que ya está escrito dentro del fichero. Luego podría hacer, por ejemplo, readline, y ahora voy a hacer console.writeline s. Y entonces, teniendo en cuenta que un fichero siempre se ha de abrir para, por ejemplo, en este caso, para leer el contenido, hemos de leer su contenido, hacer lo que queramos, y después siempre se ha de cerrar. O sea que aquí, fijaros que igual, hasta antes de hacer el writeline, podría hacer directamente ya fichero.close, si sale el indicador, aquí está, ¿eh? Que es para cerrar el fichero,
O sea, un fichero, para poder tratarlo, un fichero de entrada en este caso, tenemos que crear el fichero enganchándolo con el nombre físico del sitio donde está en el disco, leer su contenido como queramos, y una vez que hemos leído el contenido tenemos que cerrar el fichero. Si no, los manejadores se quedan abiertos y el sistema se puede quedar sin memoria, claro, porque tenemos gigas de RAM en estos días que corren, pero siempre se ha de hacer, siempre se ha de cerrar el manejador de un fichero una vez hemos terminado de leer el contenido que tiene. Pues bueno, pues vamos a hacer esto. Ponemos aquí, como de costumbre, el console.readkey para que se pare la pantalla. Ejecutamos el programa. Y veis que pone esto, ¿no? Vamos a abrir el fichero a ver qué contiene. Cogemos el fichero. Y fijaros que efectivamente ha leído la primera línea del fichero. Dejaremos un módulo más para adelante para avanzar más, para profundizar más sobre ver cómo leer más líneas, cómo sé que ya no hay más líneas para leer, cómo cojo todo esto y lo parto en espacios en blanco porque tengo aquí diferentes datos, datos numéricos. Todo eso lo dejaremos para módulos más adelante, pero ahora con lo que hemos visto, que es cómo abrir un fichero enganchado a un fichero físico del disco, leer su contenido. Tenemos el read line, el read to end, tenemos un montón de cosas, y cómo tenemos que cerrar el fichero para dejar ya de enganchar nuestra variable que hemos declarado al fichero físico. Entonces, esto sería en cuanto a ficheros, a lectura de ficheros. Y vamos a hacer otra cosa para ver cómo podemos escribir en ficheros. Voy a hacer ahora aquí stream writer. El StreamWriter es un escribidor de ficheros, es un sitio para escribir ficheros. Y lo puedo llamar pues salida igual a new StreamWriter. Y aquí pues lo mismo, le indicamos el camino, c2 puntos barra cosas de IO, que será el path, y aquí puedo llamar, pues este va a ser nuevo.txt. Normalmente por convenio los ficheros de texto tienen extensión .txt, podéis llamarlo .manolito, es igual, pero es de buen gusto llamar .txt a un fichero de texto. Fijaros lo que voy a hacer, pues salida. A ver que salgan las indicaciones, a tarda un poco en leer. Fijaros que tiene el write line, el write, es igual que la consola, o sea, igual que lo que yo escribo en la consola aparece en la consola, lo que yo escriba en un fichero aparecerá como texto dentro del fichero. Se puede hacer write line, pues hola, ¿cómo estás? Y ahora hacer otro, salida.writeLine. Adiós. Y como siempre es obligatorio salida.close para cerrar el fichero. Fijaros que en este caso este programa va a crear un archivo que se llama nuevo.txt, va a escribir dentro hola, ¿cómo estás? Y adiós, y lo va a cerrar. Y aparte va a leer lo que tenía el otro y sacarlo por la pantalla. ¿Ves? Aquí saca lo mismo, pero si vamos a la carpeta, veremos que tenemos, fijaros, tenemos el nuevo TXT, que es el que acabamos de crear. Si lo abro, pone hola, ¿cómo estás? Y adiós. Pues esto es lo más básico, lo más simple que tenemos que saber acerca de los ficheros de texto. Cómo abrir un fichero de texto para leer su contenido, veremos más cosas de estas después, y cerrar el fichero y luego tratar la información, y cómo podemos abrir un fichero para escribir sobre él. Veremos qué pasa luego, si está, si no está, si ya existe, si quiero añadir cosas a lo que ya contenga, eso ya lo veremos después. Pero cómo abrir un fichero para escribir sobre él, escribir cosas sobre él con el write line, básicamente, igual que hemos hecho con la consola, y cerrar siempre los ficheros, se han de abrir y se han de cerrar. Pues bueno, pues aquí tenéis el ejemplo básico, más simple de lo que es un fichero a nivel intuitivo. Echarle un vistazo, como siempre, a todo el manual, el material que tenéis en la web, y veréis realmente pues la explicación de qué es lo que contiene, qué es un byte, qué es una letra, qué son las posiciones del fichero. O sea, esto es una aplicación, una aproximación intuitiva con muy pocas líneas para entender qué significa el concepto de fichero. Todo esto tenéis que aprenderlo más rigurosamente con todo el material que tenéis
dentro de la web de la asignatura. Pues venga, pues hasta otro vídeo.